Cordial saludo. Hoy presentaremos la valoración en la acción jurídica del abogado responsable, a cargo de Estrella Rodríguez, Lenis Astrid, Ivonne Juliana, Miguel Ángel y Olga Lucía. Empecemos. ¿Por qué la conducta del abogado José fue ética? Como profesional en derecho, daré mi opinión personal entre si la conducta del abogado José fue ética o no ética ante un caso presentado. Pues bien, la conducta del abogado José fue ética porque actuó conforme a los principios fundamentales que rigen la profesión de deber de representar adecuadamente a su cliente dentro del marco legal y respetando los valores de la justicia. En primer lugar, José presentó de manera honesta y respetuosa todas las pruebas y argumentos obtenidos que demostraban que su cliente, en este caso Juan, actuó en legítima defensa, un derecho constitucional y legalmente reconocido para proteger la vida y la integridad personal, así como la de su familia frente a una agresión ilegítima. No fabricó ni manipuló evidencias, sino que se basó en hechos reales, testimonios de testigos presenciales y elementos probatorios recabados durante la investigación policial, lo que garantiza la veracidad y transparencia de su defensa. Además, el abogado José respetó el debido proceso, asegurando que se valora correctamente la situación de peligro real en la que se enfrentó Juan y que la respuesta de esta fuera entendida dentro de un contexto de proporcionalidad y necesidad, evitando así que su cliente fuera sancionado injustamente por una conducta legítima. Es así como el defensor cumplió con su función ética de velar por los derechos fundamentales de su defendido, entre ellos el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Su actuación contribuyó no solo a proteger a su cliente, sino también a la administración de justicia, a facilitar que el juez emitiera una decisión en la legalidad y la equidad. Finalmente, al actuar con integridad, respeto por la ley y compromiso con la verdad, el abogado José fortaleció la confianza del sistema judicial y en la función social del abogado como garante del Estado de Derecho. Por lo anterior, su conducta es un ejemplo de ética profesional, ya que cumplió con su responsabilidad de defender a su cliente de manera justa y legítima, sin transgredir normas ni principios jurídicos. Asimismo, el abogado José mantuvo una conducta ética porque actuó en defensa legítima de su cliente Juan, respetando todos los principios fundamentales del derecho y el debido proceso. Finalizando, se puede concluir que el abogado José defendió con honestidad y profesionalismo, garantizó el derecho de Juan a una defensa justa, no promovió conductas ilegales ni engañosas y contribuyó a la justicia. Por estas razones, la conducta del abogado José fue ética, porque respetó tanto el marco legal como los valores de honestidad, justicia y responsabilidad profesional en el caso presentado. El actuar de Juan encaja plenamente en el marco de la legítima defensa, como causa de ausencia de la responsabilidad penal regulada por el artículo 32, numeral 6 del Código Penal. No habrá lugar a la responsabilidad penal cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra la injusticia, agresión actual e inminente, siempre que la defensa se proporcione a la agresión. Hablaremos de algunas sentencias dadas por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal, como lo es la SP 5263 del 2021, como para iniciar. La legítima defensa se configura cuando ocurre una agresión ilegítima, actual o inminente. La necesidad de la defensa y la proporcionalidad entre esta y la agresión. Entre estos casos, el derecho penal no exige pasibilidad de la víctima, sino que le reconoce el derecho de actuar para repeler la agresión. En el caso de Juan, el ingreso violento de un intruso a su domicilio concluye una agresión ilegítima, cual justifica la reacción defensiva. La Corte Constitucional saca una sentencia, la C-740 del 2001, en la cual dice que la legítima defensa es una institución jurídica reconocida no solo por el ordenamiento legal, sino por los principios superiores del derecho natural, en el cual se permite que cualquier persona reaccione
en defensa de los derechos fundamentales frente a la agresión injusta. Esta sentencia resalta que el derecho a defenderse está por encima incluso de ciertas restricciones legales, si se trata de salvaguardar derechos fundamentales como la vida y la integridad. ¿Por qué la conducta del abogado José no fue ética? Hola, mi nombre es Juliana Marín. A continuación, con mi compañera Lucía, podemos seguir dando otras razones del por qué la conducta del abogado José frente al caso de Juan no fue ética, ya que es importante tener en cuenta la fuerza de la defensa. Esto puede influir en el resultado del caso y en la percepción de la justicia. Debe ser considerable su fuerza, ya que esto trae una sentencia favorable, y el abogado José en ningún momento nos aclaró la jurisdicción de donde el intruso interrumpe la propiedad, y esto es un factor muy importante, ya que depende de la jurisdicción, hay otras leyes. Como bien lo dijo mi compañera, el uso selectivo de la información, y esto con el fin de defender a Juan, ya que la familia puede estar ocultando información para proteger a Juan de cualquier delito y presentar pruebas falsas o manipuladas para influir en el resultado del caso. Todo esto con la protección a terceros si están cumpliendo con la ley del procedimiento civil o penal. También está fallando en el Código de Ética Profesional. Esto trae sanciones penales, disciplinarias y pérdida de credibilidad. Una de las cosas que no hemos tenido en cuenta después de que se presentaron las pruebas físicas a favor de Juan, no hemos tenido en cuenta el lenguaje corporal de Juan, ya que puede relevar señales de nerviosismo, ansiedad o incomodidad, como evitar el contacto visual, sudoración o cambiar de postura constantemente, y su tono de voz evasivo o defensivo puede indicar que Juan está mintiendo. Hola, mi nombre es Lucía. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué no fue ética la conducta del abogado? En esta ocasión vamos a analizar críticamente la conducta del abogado José en el caso de Juan, quien enfrentó a un intruso en su hogar y fue absuelto por actuar en legítima defensa. Aunque el juez determinó que Juan actuó justificadamente, es importante preguntarnos si la actuación del abogado fue ética en todo momento, más allá del resultado judicial. Desde una perspectiva ética, la labor de un abogado no se limita únicamente a ganar un caso, sino debe centrarse en la búsqueda de la verdad, la integridad profesional y el respeto al proceso judicial. En este caso, existen varios elementos que permiten cuestionar la ética del abogado José. 1. Uso selectivo de la información. Si bien las pruebas favorecen a Juan, se presume que el abogado José omitió elementos que también eran relevantes para el análisis completo del caso, como el uso exacto de la fuerza o si existía una posibilidad real de evitar el enfrentamiento. Presentar únicamente las pruebas que lo beneficiaban, sin considerar los matices del contexto, podría haber distorsionado la interpretación de los hechos. 2. Persuasión más allá de los hechos. José pudo haber utilizado un discurso emocionalmente cargado para influenciar en la percepción del juez y los testigos, apelando al miedo y a la seguridad familiar, en lugar del análisis objetivo de la proporcionalidad de la respuesta de Juan. Este plantea dudas sobre si el juicio fue una verdadera deliberación racional o una victoria retórica. 3. Posible uso de testigos parcializados. Aunque se menciona que hubo testigos que confirmaron la versión de Juan, no se detalla si dichos testigos fueron independientes o cercanos del acusado, lo que podría haber afectado la objetividad del testimonio. La ética profesional exige que el abogado no se aproveche de testigos parcializados sin aclarar su relación con el acusado. Y 4. Priorizar el éxito del caso por encima de la justicia. A pesar de que Juan fue absuelto, existe la posibilidad de que el abogado José haya priorizado la victoria legal por encima de las demás, lo cual puede haber afectado la integridad del proceso.
Un abogado ético no busca únicamente liberar a su cliente, sino garantizar que se haga justicia, considerando también los derechos del intruso, por más reprochables que hayan sido en su ocasión. En definitiva, aunque el abogado José logró una resolución favorable para su cliente, su conducta fue considerarse no ética si actuó con parcialidad, manipulación del discurso, omisión de datos relevantes o falta de objetividad. La ética profesional en el derecho exige algo más que eficacia, exige transparencia, responsabilidad y respeto por el proceso judicial como medio para alcanzar una justicia legítima. Gracias. Decisión tomada respecto a si la conducta del abogado José fue ética o no. Como estudiante de Derecho y con base en el análisis ético-jurídico presentado por mis compañeros, he tomado una postura clara frente a la conducta del abogado José en el caso de legítima defensa que involucró a su cliente Juan. Mi conclusión desde un enfoque legal y ético es que la conducta del abogado fue plenamente ética. En primer lugar, quiero resaltar que el abogado actuó en defensa de un derecho fundamental, el derecho a la legítima defensa, consagrado en el artículo 32 del Código Penal colombiano. Esta figura no solo permite eximir de responsabilidad penal a quien repele una agresión ilegítima, sino que también exige que la defensa sea necesaria y proporcional. Y es precisamente aquí donde entra la labor profesional del abogado, demostrar que su cliente actuó conforme a estos requisitos. En este sentido, considero que el abogado José cumplió su deber profesional y ético al presentar pruebas legítimas, respaldadas por testigos presenciales, que confirmaron que Juan actuó para proteger su vida y la de su familia. Según Gustavo Frioret, en 2019, en su estudio sobre la legítima defensa, el abogado debe actuar con responsabilidad al verificar que se cumple el criterio de proporcionalidad. José lo hizo y el juez así lo reconoció. Sumado a lo anterior, siguiendo a Hugo Celent 2023, en la ética de los abogados, uno de los principios fundamentales del ejercicio profesional es el de la lealtad doble, lealtad al cliente y lealtad al sistema de justicia. José respetó ambas. Fue diligente, actuó con transparencia, no falseó pruebas ni manipuló versiones y ayudó a que se hiciera justicia material en el proceso. Esto lo exime de cualquier sospecha de conducta antiética. El objetivo del abogado no debe ser simplemente ganar un caso, sino hacerlo conforme a los principios deontológicos que rigen la profesión. Y en este caso, José lo logró. Por otro lado, según Paul Permat en 2023, la oralidad en la defensa penal moderna exige claridad, preparación y argumentación ética. José no solo cumplió con esta exigencia, sino que además garantizó el derecho al debido proceso, algo fundamental en un estado social de derecho como el nuestro. Como futuro abogado, estoy convencido de que este caso es un ejemplo de cómo se puede ejercer la abogacía penal de forma ética y profesional sin sacrificar la integridad ni la justicia. La conducta de José no solo fue legalmente correcta, sino también éticamente irreprochable. Por eso, mi posición final es que la actuación del abogado fue ética y conforme al derecho. Este debate nos recuerda la importancia del papel del abogado en la administración de justicia y cómo la ética profesional no puede ser sacrificada, incluso en los casos más difíciles. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este análisis. Hasta la próxima.